Bueno, los dejé un tiempo sin escucharme, ¿ah? ¿Estaban contentos o tristes porque no venía a predicar? Pero tuve unos muy buenos y excelentes reemplazantes, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, ustedes saben que este es un tiempo muy particular. Bueno, bendecimos a los que están de paseo, que le estén pasando muy lindo, que los hijos no los extrañen. Sabemos todos que estos días son muy particulares, ¿no? Lamentablemente vemos los templos llenos. Qué triste. ¿Por qué? ¿Por qué digo lamentablemente? Porque sea nada más que para esta ocasión y no que sea durante los 365 días del año que podemos ver templos, tanto católicos como evangelistas y de otras religiones, con gente, ¿no? Porque todo el mundo se moviliza por Semana Santa y porque la cruz es emblema de paz y de reconciliación. Amén. Bueno, que la palabra esta noche pueda caer en una tierra fértil para que dé el fruto para el cual Dios envíe esta palabra. Amén. Así que yo lo único que les pido durante estas 3 horas que voy a predicar, que nadie se levante, no, que estemos atentos, ¿no? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y todo es por fe, no es por emoción, no es por sentimiento, es por fe. Tampoco es por esperanza, si bien tenemos esperanza, es por fe. Y fe es ver como ve Dios. Amén. Así que sabemos que todo ser humano vagó por el mundo sin rumbo y busca incansablemente ¿qué? Satisfacer sus necesidades y ¿qué más? Y llenar los vacíos de su corazón. Y por sobre todo solucionar ¿qué? La insatisfacción que lleva en el interior. Y el ser humano lamentablemente ha buscado en cualquier lado llenar los vacíos de su corazón y muchos se han equivocado porque no fueron a buscarlo en un lugar como este o en la cruz o en el Señor Jesucristo. Amén. Así que es la obra de la cruz la que nos devuelve a nuestro verdadero origen, nos devuelve nuestra verdadera identidad. Todos sabemos que cuando en ese huerto, en el Edén, el hombre creado para ser representante de Dios, para ser la imagen visible de Dios, para que Dios pudiera seguir en su trono y el hombre le representara y le mostrara, el hombre se equivocó. Y por haberse equivocado, se perdió la verdadera identidad del ser humano, de ser hijo de Dios y de saber por qué razón estábamos en la tierra. Entonces, cuando nosotros decimos que es la cruz, emblema de paz y de reconciliación, es que tenemos que entender que fue la única obra hecha en la eternidad y plasmada en lo terrenal que nos puede volver a dar la verdadera identidad con la cual el hombre fue creado. Amén. Ahora, al pasar por la cruz, somos vueltos entonces ¿a qué? Al lugar de ser representantes de Dios en la tierra. Y eso es lo que debemos ser. ¿Cómo se puede ver a Dios en la tierra? Hay una sola forma, y es a través de todo aquel Hijo de Dios que vive bajo el señorío de Cristo. Entonces hay una gran y ardua tarea que nos toca a los hijos de Dios, lo que entendemos, lo que fue la obra de la cruz, y es vivir y manifestar esa victoria eterna de la cruz, siendo criaturas que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para hacer su voluntad. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Por eso Dios nos
hizo al hombre a su imagen y semejanza para que gobernara y señoreara, pero desde su voluntad y desde su voz, que es muy distinto. Dice en las Escrituras que Dios todos los días se paseaba con Adán por el huerto, toditos los días. O sea, había una reunión continua entre el hombre y Dios. Pero un día parece que Adán no concurrió a la cita. Y entonces vemos que en Génesis 3:9 dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? ¿Qué había pasado? No se me distraigan, una horita de atención y se llevarán palabra abundante. Ese día Adán no estuvo en la cita con Dios, porque ya había cometido un error, haber desobedecido la voz de Dios. Y dice que llegó el Señor al huerto y le dice: ¿dónde estás, Adán? No le dijo, fíjense, cero condenación para los hijos de Dios, amén. No le dijo, ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué le dijo? ¿Dónde estás? ¿Por qué no viniste a mi cita? Y muchas veces por no estar en la cita correcta, que es la con nuestro Padre Celestial, nos desenfocamos de nuestra misión en la tierra y dirigimos nuestra vida desde nuestras emociones y sentimientos, tomando así decisiones fuera del diseño de Dios. Y así, por ese motivo es que muchos estamos abrumados, deprimidos, cansados, sin reposo y enfermos. Amén. El nacimiento de Jesús, su muerte, su sacrificio fueron anunciados por los profetas mucho antes de que naciera. Quien era el Cordero de Dios y quien moriría en la cruz de la forma más humillante y vergonzosa. Porque vino a morir cuando estaba el imperio más cruel que había sobre la tierra, que fue el último imperio que hubo sobre la tierra, el imperio romano, en el cual se destruía, se mataba, se castigaba a los delincuentes con la crucifixión, que era la muerte más cruel, más larga y más humillante que podía tener un ser humano, porque se lo crucificaba desnudo. Y todo el mundo lo veía y muchos se burlaban. La palabra de la cruz, la obra de la cruz fue para rescatar a la humanidad de la muerte espiritual, que es mucho más que morir, para sanarnos y para cumplir nuestros caprichos y deseos personales. La palabra de la cruz no es una serie de mensajes que es para Semana Santa. Cristo no solamente fue crucificado en una cruz, sino que Él fue la palabra de la cruz. Esa palabra de la cruz es la que determina el inicio de la fe de las personas que han sido llamadas a salvación. Si nosotros vamos a la carta de Pablo a Timoteo, veamos que Pablo le decía a Timoteo que se dedicara ¿a qué? A mostrar la piedad, el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Justamente el misterio de la piedad fue y se manifiesta cuando Dios viene en carne, cuando es justificado en el Espíritu, es creído en el mundo y luego recibido en gloria, porque esta es la obra completa de la cruz. Cristo vino en carne, Cristo muere y es justificado en el Espíritu porque fue el único hombre que no pecó en la tierra y fue glorificado, resucitado, glorificado y ascendido a los cielos. Esa es la obra completa de la cruz. La obra de la cruz es el conocimiento revelado de lo que sucedió esos 3 días en la tierra, pero que ya estaba planeado en la eternidad. Amén.
nosotros debemos saber que estábamos muertos. Y un evangelista, el que hace obra de evangelista, lo que debe anunciar es que debe resucitar a los muertos, porque el mundo está muerto. Y esto no lo digo yo, esto está escrito en la tierra. Y dígame si usted y yo y el testimonio de Adri, ¿cómo estaba Adri cuando ella vino a este lugar? Muerta. ¿Y quién le dio vida nueva? Cristo. ¿Qué vino a hacer Cristo? A morir en una cruz para sacar a la humanidad de la muerte espiritual y darle vida nueva. Así que el evangelista, el que hace obra de evangelista, lo que notifica es que en la obra de la cruz estaban muertos y ahora pueden tener vida, pueden resucitar. Porque si no hay resurrección de muerte a vida, todo será falso. Si nosotros esta noche nos vamos de acá y seguimos haciendo la vida que queremos, lo que se nos da la gana, seguimos muertos y nunca hemos resucitado. Amén. Avísenme si no entienden algo para explicarlo mejor. Así que la gracia no es un don que no merecemos, La gracia la merecemos. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo es gracia. Y todo lo que es Cristo lo tenemos nosotros los hijos de Dios. Amén. Y por la obra de la cruz, todo lo que es falso cae al suelo. Amén. Cuando nosotros vamos a la cruz de Cristo, no retrocedemos, sino que avanzamos, renovamos todo lo que somos. Y este evangelio tiene que ser predicado porque lo vivimos en la práctica. O sea, lo que yo tengo por dentro lo tengo que vivir, para que otros vean que Cristo es real. Y es real ¿por qué? Por mi manera de actuar, de vivir, de expresarme, de abrazar, de ser. Ahora hay que vivirlo y no vamos a permitir entonces que anulemos la resurrección siguiendo encapsulados en nuestros problemas, en nuestras situaciones adversas, cuando tenemos algo mayor que nosotros hacer, y es mostrar la vida de Cristo. Porque cuando yo muestro la vida de Cristo y cuando yo me ocupo de sus cosas, Él se ocupa de las mías. Amén. Tuvo que venir un todo hombre para entender a los hombres, y tuvo que venir un todo Dios para entender a Dios. Ese es el verbo que se hizo carne. ¿Para qué? Para arbitrar, mediar en la cruz y traer toda la verdadera libertad de la esclavitud en la cual el hombre, por caprichoso y desobediente, había entrado. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Vamos a empezar a leer lo que dicen las Escrituras. El famoso verso de Isaías. El profeta Isaías profetizó muchos años antes lo que iba a pasar en la cruz. ¿Lo podemos leer todo? Miren lo que dice de Cristo. Fue despreciado, y díganme si no fue todo cierto lo que ocurrió, porque si ustedes, que seguramente, porque en Semana Santa si hay algo que se ve cuando se prende el televisor, son películas de Jesucristo, ¿o no? Después no las vemos más quizás, pero en esta época todas son de Cristo y de su cruz. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Era un castigo por sus propios pecados. Pero no, señores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastados por nuestros pecados.
Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Aleluya. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. ¡Wow! 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 No puede ser algo tan más cierto, porque el profeta Isaías lo profetizó miles de años antes de que esto sucediera en la tierra. Y tal cual lo profetizó, tal cual se cumplió. Y si hoy nosotros podemos tener libertad, es por todo lo que Él sufrió para volvernos a dar la libertad que se perdió en un huerto por desobedecer a las ordenanzas que Dios había mandado. ¿Qué pasó en la cruz? No en la cruz de palo, sino en el crucificado. Cristo. ¿Qué trajo ese crucificado a todo aquel que le ve y que le reconoce, que le cree, que cree en ese sacrificio tremendo y humillante? La muerte de Cristo es aniquilación de todo lo que es la carne, de todo lo que es lo corrupto en el ser humano. Es la crucifixión del viejo hombre, de la vieja naturaleza que gobierna. Es el juicio al pecado y es la derrota a las tinieblas. ¿Y qué más se logró? Que antes éramos oscuridad, literalmente oscuridad, y ahora en Cristo somos luz. Amén. Todo lo que había sido profetizado por los profetas se cumplió en la cruz. En el momento que Cristo, el Hijo de Dios, dijo estas tremendas palabras. ¿Quién se acuerda? Consumado es. Todo está hecho. Si nosotros pudiéramos entender lo que significa consumado es, podríamos disfrutar completamente el 100% de la libertad que el Señor Jesús vino en la cruz a darnos. Porque consumado es significa yo hice absolutamente todo. Vos no tenés que hacer nada, solamente obedecerme. Es todo lo que un hijo de Dios tiene que hacer en la tierra, obedecer a Dios. Y ese consumado sería realidad en nosotros, porque dejaríamos de estar abrumados, deprimidos, preocupados y encima enfermos, porque venimos viendo que somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Si nuestro espíritu está en desorden porque no está en Cristo, nuestra alma sufre angustia, depresiones, tristeza y nuestro cuerpo, ¿qué le pasa? Se enferma. En ese consumado está la victoria absoluta para decir, todo lo hizo Cristo. Yo no tengo más que hacer una sola cosa, obediencia. Cuando Dios lo puso a Adán en el Edén, le dijo una sola cosa, obedéceme. Simplemente Adán, obedéceme. Goberná, sojuzgá, da fruto, porque la primera palabra fue fructificar. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué fruto estoy dando yo como hija de Dios? ¿Qué fruto se ve en mí como hija de Dios? ¿Qué estoy multiplicando? ¿Estoy multiplicando en mis hijos, en mis nietos, la vida de Cristo? ¿La imagen de Jesucristo?
todo aquel que en él cree tiene vida eterna y el maligno no le toca. Amén. Así que en él fuimos circuncidados, o sea, separados, un corte, bautizados en su muerte. Y fuimos, ¿qué? Resucitados a una nueva vida. Por lo tanto, debemos vivir una vida acorde a lo que pasó en la cruz y en el poder del resucitado. Ahora, ¿qué significa que Jesús murió por nuestros pecados? Muchos hombres y mujeres nobles han muerto de forma horrible por causas justas a lo largo de los siglos. ¿Cómo es que la muerte de Jesús hace algo por nuestros pecados? Vamos a ver un poco esto. En algún punto, antes que él muriera, antes que el velo del templo, que eso lo sabemos todos, se partiera en dos, antes que dijera consumado, tuvo lugar una asombrosa transacción, una transferencia espiritual. El Padre puso sobre su Hijo Jesús toda la culpa e ira por nuestros pecados. Toda la ira que el ser humano merecía por los pecados fueron cargados sobre Jesucristo. Y Él la llevó sobre sí mismo perfectamente, satisfaciendo por completo la ira de Dios por nosotros. Porque tenemos que saber algo, que Dios no soporta el pecado. ¿Y qué hubiera hecho Dios tantas veces? Exterminar al ser humano, ¿o no? ¿Acaso cuando el ser humano estaba en su caos máximo, no quiso destruir, no destruyó la tierra con agua? Solo se salvó un justo y su familia. ¿La destruyó o no? Todo lo que vivía en la tierra fue inundado, fue muerto, literalmente. Hoy la ciencia, que cada día más encuentra que todo lo que está en la Biblia es cierto, encontró el arca. Hoy la ciencia se sorprende, aunque no quiera decir, ay sí, hay Dios, y se encuentra con que todo lo que está descubriendo ahora está descubierto hace 2.000, 3.000, 4.000 años atrás. Amén. Así que, tan horrible como fue el sufrimiento físico de Jesús, este sufrimiento espiritual, el acto de ser juzgado por el pecado en nuestro lugar, fue lo que Jesús realmente temía acerca de la cruz. Esta fue la copa que él dijo, si puedes, papá, pasa de mí esta copa, porque la copa era la separación de su Padre, porque el Padre lo iba a abandonar cuando viera sobre su Hijo Jesucristo cargado todo el pecado de la humanidad, porque Dios no puede estar ante el pecado. Por eso Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el momento más cruel de Jesús, que lo vivió en el Getsemaní y después se consumó en la cruz. Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Guau, ¿ah? La obra de la cruz representa un rescate eterno y un perdón completo de nuestros pecados. Nosotros no tenemos que pagar por nuestros pecados. Que sufrimos las consecuencias de nuestras desobediencias a los principios de Dios, sí, claro que lo sufrimos, pero no es que Dios nos castiga. La cruz nos da perdón de pecado. La cruz nos allana el camino a la comunión de nuevo con Dios que se había perdido en el huerto. Nos sana la conciencia, lo cual nos reconcilia con nosotros mismos, porque ya no nos condenamos por nuestros pecados, porque Él ya nos perdonó todos los pecados cometidos en el pasado, en el presente y los que cometeremos mañana. Entonces la cruz no solo que nos perdona los pecados, sino que nos trae una sana conciencia.
ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Hay santificación. ¿Qué es la santificación? Es un proceso de nuestra alma de ser cada vez más apartada para Dios, cada día más apartada para Dios. Pero además, atenti, nos otorga poder sobre el pecado. O sea, ¿podemos recibir el perdón? Sí. ¿Sanar nuestra conciencia? Sí. Pero el pecado puede seguir dominándome y se haría un círculo. Peco y vuelvo a pecar y peco y vuelvo a pecar. Pero en la cruz, señores, le quiero notificar que hay algo que también se logró. El poder sobre el pecado, para que el pecado no nos domine más. Amén. Entonces, para aclarar y que quede bien clarito esto, y ver más la realidad de la obra perfecta de la cruz, vemos que sí vamos a pecar porque nuestra alma está en un proceso de ir separándose cada vez más de una naturaleza de pecado. Pero cada vez lo hacemos menos porque Él va creciendo en nosotros, fortaleciendo nuestro ser interior y dejamos de vivir pecando. Amén. Quiero que vayamos ahora a Romanos 6, del 5 al 14. Nadie me dijo nada, pero se dan cuenta que estoy predicando sin lentes, ¿no? Ah, es cierto, dijo una. Vamos por el segundo ojo el viernes, así que oren. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera, ¿qué? Su poder. Atente a lo que le estoy leyendo. Para que la naturaleza pecaminosa que teníamos antes de que Cristo viniera a meterse dentro nuestro, pierda su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del poder del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. No dejemos de crucificar a Cristo cada vez que pecamos, por favor, que ya murió una vez para siempre por todos nuestros pecados. En cuanto a su vida, vive para Dios. Ahora, de la misma manera, también ustedes escuchen la palabra esta, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y ya vamos a aclarar esta frase. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan ¿a qué? A sus malos deseos. ¡Wow! No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de ¿qué? De justicia. Así, el pecado, que dice, no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, que quiere decir que estoy bajo Cristo. Amén. Pablo dice claramente acá que estamos unidos en su muerte. Si ustedes leen la Biblia, hay una parte que dice, estamos muertos juntamente con Cristo.
crucificados como juntamente con Cristo, sepultados juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Cristo. O sea que en su muerte morimos, en su sepultura nos sepultamos, ya no se tiene que ver a Alicia, y en su resurrección se tiene que ver Él. Entonces, Pablo lo dijo acá en esta epístola a los romanos, unidos en su muerte, unidos en su resurrección, muerte a la vida antigua y nacimiento a una nueva vida o resurrección a una nueva vida. O sea, dice que nuestra vida, vieja naturaleza que gobernaba antes desde un sistema corrompido, pecador, esa naturaleza fue crucificada. No le tengo que dar lugar, simplemente no le tengo que dar lugar, porque creo en la cruz de Cristo. Amén. Por un lado vemos el hecho consumado, en el cual no tenemos parte. ¿Estamos? Porque lo hizo Cristo. Consumado la muerte de Cristo, Él fue crucificado. Pero por el otro lado vemos donde sí ahora tenemos parte. El hecho consumado es que estamos unidos a Él en su muerte. Si hemos abrazado la obra de la cruz, estamos unidos a Cristo en su muerte. Ahora la realidad es que sí, Él ocupó nuestro lugar en el término que recibió nuestro castigo, pero no murió para que nosotros no muramos. Murió para que nosotros muramos juntamente con Él. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Carlos? Te quedaste en el tintero. Te lo vuelvo a repetir. No, sí, te vi que la perdiste. El hecho consumado es que estamos unidos a Él en su muerte. Perfecto. Hemos abrazado la obra de la cruz. Perfecto. Estamos unidos a Cristo en su muerte. La realidad es que sí, Él ocupó nuestro lugar en el término de que recibió nuestro castigo. Pero no murió para que nosotros no muramos. Murió para que nosotros muramos juntamente con Él. Atenti, ¿la casaste? Atenti, porque nosotros decimos, Cristo ya murió por mí, listo, yo soy libre. No. Juntamente crucificado con Él. O sea que yo, cuando Él estaba siendo crucificado, yo moría con Él. Si no, no tiene efecto la cruz. ¿Están todos atentos? ¿Lo van entendiendo por allá? Bien. Entonces estamos unidos en su muerte, es un hecho consumado. Estamos unidos en Él en su resurrección, es un hecho consumado. Y si morimos con Él, hemos resucitado con Él a una nueva vida. ¿Qué hago yo viviendo con la vieja Alicia que se enoja, que se ofende, que trata mal, que vive cometiendo pecado? No, porque restaurado quiere decir emparchado. No puede emparcharse. Sí, perfecto. Lo voy a decir y el Espíritu revele esta verdad. Cuando Adán peca, la naturaleza mala del enemigo, de las tinieblas, entra y mora en su alma. Entonces, él empieza a vivir, Adán, con una naturaleza caída y pecaminosa que lo lleva a hacer lo que se le da la gana. Fíjense que después el hombre y la mujer se van y ¿qué hacen? Se cortan 2 hojitas de higuera, se cubren, ya empiezan a cubrirse ellos solos, después nacen 2 hijos, y se pelean, ahí empieza la primera pelea matrimonial que viene. Dios le dice a Adán, ¿dónde está? Y el hombre le dice, la mujer que me diste me hizo caer en pecado. Y la mujer le dice, la serpiente me hizo caer en pecado. Empieza el primer problema matrimonial, ya lo vemos después de que Adán desobedece a Dios,
entra a morar en él la naturaleza de oscuridad y tiniebla y empiezan los problemas. Sucesivamente nace Abel y Caín y viene la muerte. Ya los hermanos se pelean, celos, envidia. ¿Se dan cuenta de dónde vienen los celos, la envidia, las guerras y los conflictos que tenemos? Por eso Cristo viene a volvernos a dar la naturaleza divina para que entre dentro de nuestro espíritu, que es el lugar donde mora Dios, su naturaleza, su vida, su esencia. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. El nuevo nacimiento es nacer de nuevo. ¿A qué? A una naturaleza divina, donde viene a morar en nuestro espíritu y entonces empezamos una vida nueva en Cristo. La vieja naturaleza hay que enterrarla en la cruz de Cristo. Sigue operando en el alma. Este es un tema muy lindo para charlarlo, pero hay que ir creciendo en Cristo, comiendo, estando en estos ambientes donde comemos palabra de Dios. Cristo crece, Cristo crece, Cristo crece. Alicia muere, Alicia muere, Alicia muere. Me salí del tema, pero entra en el tema. Amén. Bien. ¿Ven lo que dice Pablo? Es muy importante. Es que en el cuerpo pecaminoso perdió el dominio del pecado sobre él. O sea, el pecado no nos puede dominar. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. La vieja naturaleza ya no tiene poder ni dominio sobre nosotros. Conclusión, no somos esclavos del pecado. Amén. Muertos al pecado no quiere decir que no podemos pecar más, sino que el pecado ya no nos controla como antes. Y antes de conocer a Cristo estábamos esclavizados por nuestros deseos pecaminosos. Pero ahora, como creyentes, esa esclavitud se rompió. Amén. Así que queda claro que sí cometemos pecados, pero ya no somos gobernados y dominados por el pecado, como que me levanto esta mañana a la mañana y peco, y a las 12 peco, y a la tarde peco, y a la noche peco. No, de vez en cuando pecamos. Es un proceso, vamos santificándonos, apartándonos cada vez más para Dios. Amén. El pueblo de Israel, aunque tenía la ley nunca pudo dejar de pecar. ¿Por qué? Porque había que venir alguien, todo hombre y todo Dios, que muriera, crucificara la vieja naturaleza por medio de sangre, porque en la sangre está la vida, para que el hombre que en él crea pueda volver a tener la naturaleza de él. Amén. Y vivir como realmente Él quiere que vivamos. Los sacrificios de animales nos sanaban la conciencia. ¿Se acuerdan que antes de que viniera Cristo se mataba un corderito para expiar los pecados del pueblo, cubría los pecados, pero nunca pudo más? El ser humano seguía pecando. Entonces, que quede claro que pecamos muchas veces, Ahora, estos pecados que son productos de nuestra debilidad ya fueron resueltos en la cruz. Por eso Juan dice, hijitos, no pequen, pero si pecan, abogado tenemos en Cristo. Recurrimos a Cristo porque es el que dice, yo les hago este ejemplo, ¿no? Está el Padre, está Cristo, Carlos peca, Dios dice, este Carlos lo aniquilo. Jesús dice, no, para papá, porque yo morí en la cruz por él. Abogado. Nuestro abogado defensor es Cristo. Amén. Bien, o sea, la solución ya está. Ahora, el problema es cuando no hemos nacido de nuevo.
Ese es el problema. Y pecamos y no dejamos de pecar. Porque entonces, si nosotros pecamos, hay una evidencia de que nunca nacimos de nuevo. Porque el ser humano que nace de nuevo, lo dice la Biblia, no puede vivir pecando. Sino nunca nació de nuevo. Amén. La cruz provee perdón, lo cual nos reconcilia con Dios. Provee sanidad en la conciencia, la cual no nos reconcilia con nosotros mismos, ya no nos condenamos. Y provee poder para que dejemos de vivir en pecado. Amén. Todo esto pasó en la cruz. Y la madurez se expresa porque cada día pecamos menos. Porque hay una expresión mayor del Cristo que nos habita. Amén. Es más, de Cristo menos de nosotros. Y esto es posible porque la cruz lo que hizo es sacarnos de la esclavitud del pecado. ¿Vamos entendiendo? Ahora vemos la responsabilidad nuestra. Pablo dice, ustedes, debe estar la plaquita ahí. Fíjense en la palabrita esa. Considérense, está la parte nuestra. Yo les dije que la parte de Él fue en el consumado, Él murió, pero la otra parte es la nuestra. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. O sea, que esta es nuestra parte. Dios no es una varita mágica, señores, que viene a solucionarnos los problemas. ¡Ting! Y todo quedó ordenado. La salvación es un suceso que ocurrió en el espíritu. Pero la salvación del alma es un proceso de ir muriendo cada día ¿qué? A mis deseos, a mis caprichos, a mis voluntades, para hacer sus deseos y sus pensamientos. Amén. Así que esta expresión significa que al unirnos a Cristo espiritualmente por la fe, compartimos su muerte al pecado. Es decir, aunque aún vivimos en este mundo, debemos vivir como si el pecado ya no tuviera dominio sobre nosotros. Implica una actitud de rechazo al pecado y una vida enfocada en Dios. O sea, tenemos que considerarnos en función de cómo Dios nos ve, no como nosotros nos vemos. Y esta es una responsabilidad nuestra, pararnos, considerarnos y estar seguros en la realidad de que hemos muerto al pecado y debemos cuidar la vida. Si tenemos la vida de Cristo, ¿cómo lo cuidamos? ¿Cómo cuidamos la vida? Y buscar ¿qué? El fortalecimiento de nuestro ser interior, que se busca en estos ambientes, se logra en estos ambientes, se logra todos los días en intimidad con Dios, en permanecer en la comunión con Dios, en leer la Biblia, en hacer un discipulado, en estar en oración. Porque comemos mucho más del mundo que de Dios, porque pasamos muchas más horas en el trabajo que estando leyendo la Biblia, porque es la vida. Por eso a veces dicen, ¡uy, cuántas cosas que hay en la iglesia, tantas reuniones! Y sí, amado, si no hubiera esas reuniones, ¿ustedes se creen que un sábado a la semana puede Cristo crecer en nosotros? ¿O usted come una sola vez a la semana? Todos los días comemos para que este cuerpito esté fuerte, esté sano. Lo mismo el espíritu. Por eso es pararnos en lo que pasó en la cruz, que no solo fuimos perdonados, sino que se nos otorgó el poder de resistir la tentación y no caer en ella. Pero por supuesto esto se logra con el crecimiento de Cristo. La palabra considerar implica decisión consciente. No es lo que sintamos, sino lo que creemos por fe.
Por eso Pablo dice, no permitan que el pecado los vuelva a esclavizar. No se olviden que cuando pecamos nos trasladamos a la esclavitud de alguien. Nos esclavizamos de aquel que nos gobierna. ¿Quién nos gobierna? ¿Cristo o el diablo? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Dios el Padre Celestial o nuestro Padre el diablo? No ofrezcamos nuestros miembros al pecado. Entonces vemos que la responsabilidad es nuestra, es personal, no le demos lugar al pecado. Entonces vemos dos realidades en todo esto que dice Pablo. Una, que el pecado está vencido en la obra de la cruz, y otra, que es nuestra parte el no darle lugar al pecado. ¿Se puede o no se puede? Se puede, porque Dios jamás le va a pedir al ser humano que haga algo que no pueda hacerlo. Somos santos y somos llamados a ser santos. Desde la perspectiva de Dios ya somos santos en la cruz, en nuestro espíritu. Y desde otra perspectiva lo tenemos que ir demostrando día a día, venciendo la tentación. La salvación es un hecho consumado en nuestro espíritu, pero lo tenemos que madurar en nuestras almas. Así que en la cruz se trajo sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y nuestro evangelio empieza en la cruz. Y eso nos saca de todas las frustraciones que vivimos todos los días por situaciones temporales. ¿Hasta cuándo la obra de la cruz va a ser algo trivial en nuestras vidas? Y seguimos viviendo de frustraciones en frustraciones, de tristezas en tristezas, por lo terrenal y temporal que nos toca vivir. Porque, señores, en la tierra siempre vamos a tener problemas. Ahora, ¿desde qué punto enfrentamos los problemas terrenales y temporales? Desde la cruz de Cristo, desde la victoria eterna de la cruz, que fue un consumado porque venció el pecado, venció la vieja naturaleza y nos dio poder para resistir. ¿O vamos a vivir desde nuestras emociones y sentimientos? Y cualquier problemita que tenemos en el trabajo, en el matrimonio, en la casa, con los hijos, con las amigas, nos frustra, nos deprime. ¿Saben qué pasa cuando nosotros vivimos frustrados y deprimidos por situaciones adversas? Hacemos vana la obra de Cristo en la cruz. Y les digo esta verdad. Siempre hay un puntito que te saca la alegría en el día. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Desde la victoria consumada en la cruz o desde una vieja naturaleza? Porque podemos llegar a los 80, a los 90 y decir, al fin y al cabo de la vida, creí en Jesús, pero fue frustración. Me amargué por mi hija, me amargué por mi esposo, me amargué por mi compañero de trabajo, me amargué. Y me olvidé de qué, de ser un representante de Dios en la tierra. Amén. Voy terminando. Otro resultado de la obra de la cruz es que de la cruz y del costado derecho de Cristo, o el izquierdo, nace la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es la representante de Cristo en la tierra. La iglesia es la que expresa a Cristo en la tierra. ¿Cómo estamos expresando la vida del Cristo que portamos? ¿Y cuánto hacemos realidad la eterna victoria de la cruz de hace casi 2000 años atrás? ¿Cómo vivimos? ¿Cuánta luz somos en el pueblo donde Dios nos ha puesto para vivir? ¿O ustedes se creen que viven por casualidad y porque ustedes eligieron vivir? Algunos sí, a lo mejor, y se equivocaron. Pero la mayoría vivimos en lugares puntuales para hacer luz, para hacer sal. ¿Saben lo que significa la sal? Integridad. Integridad. El pueblo me ve.
A mí me ven en la calle de Colonia Carolla y están a la pesca de cómo camina Alicia para ver si lo que predica lo vive. Vivimos en el lugar, al lado de tal vecino, en el pueblo donde vivimos, en la ciudad, donde sea, cada uno, para ser representantes de Cristo, portadores de una imagen divina, que ama, que perdona, que tiene buen carácter, que vive, no frustrado por los problemas cotidianos y temporales, sino que vive para ser la iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que Cristo viene a buscar. Amén. Así que podamos estar agradecidos al Padre por tremenda obra en la cruz, en la cual nosotros hoy podemos vivir y sentir esa libertad de todas las prisiones que antes teníamos. Y tener en cuenta dos cosas. El perdón de los pecados ya está resuelto, pero cuidemos la vida que portamos. Amén. Los invito a que se pongan de pie, que cerremos nuestros ojos y que me acompañen a orar. Señor, en esta noche hemos recorrido, papá, un poquito tu obra en la cruz, Jesús. Las películas que vemos nos conmueven y nos hacen llorar. Pero nosotros no queremos conmovernos por una imagen externa. Queremos conmovernos porque realmente fue un acto sublime de entrega, de humillación, de amor, para que hoy, papá, tengamos esa vida que en la eternidad dispusiste para nosotros. Hoy hemos visto, papá, que en la cruz nos perdonaste todos nuestros pecados. En la cruz nos sanaste la conciencia, ya no nos condenamos. Pero en la cruz nos diste el poder para que el pecado no nos domine más. Cuánto amor, cuánto amor derramado. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó, Dios, abandonar a tu Hijo para rescatar a la humanidad de las manos de Satanás? ¿Cuánto? ¿Cuánto amor en esa cruz para traer libertad? Y qué poco, Dios, que valoramos la cruz. Qué poco que valoramos el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Azotado, burlado, escupido, desnudo. Solo para que hoy yo pueda tener libertad. Para que yo hoy pueda disfrutar aquí en la tierra la vida eterna. Pueda disfrutar lo que es el amor, la gratitud, el perdón. Triunfaste, oh Dios, en la cruz. Venciste. No te quedaste ahí. Me llevaste a la muerte contigo, me sepultaste contigo, pero también me resucitaste contigo. Yo hoy puedo ser libre, porque estoy resucitada juntamente con Cristo. La muerte no te pudo retener. La victoria fue lograda por amor. Hoy que estás aquí en este lugar, solo hay una cosa: obediencia. Obediencia. Y permitir que esa muerte se haga realidad, dejando que Él sea nuestro Señor.
¿quién puede guiar nuestros pasos mejor que Cristo? ¿Quién puede sanar las heridas del alma, de violaciones, de maltrato, de palabras agresivas, de abandonos y soledad, sino Cristo? ¿Quién puede sanar las dolencias del cuerpo, sino Cristo? ¿Quién puede darnos fortaleza para pasar los problemas que a diario tenemos, sino Cristo? ¿Quién puede ayudarnos a enfrentar la vida si no es en la fuerza de Cristo? Jesús, 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 triunfaste. Gracias. Que hoy la luz alumbre nuestro entendimiento para comprender las dimensiones de la victoria eterna de la cruz. Pero algo grande, el poder de tu resurrección. Porque resucitaste y las tinieblas ya no tienen poder. Resucitaste. Aleluya. Podemos decir, resucitaste, Señor. Gracias, papá, por tu victoria. Cristo ha resucitado.